Wow. Bien. Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a comenzar con nuestra clase de literatura peruana. En esta oportunidad vamos a hablar de una nueva etapa denominada el romanticismo peruano. Antes de comenzar con esta clase, hay que aclarar que el romanticismo va a ser un movimiento literario que no se origina aquí en nuestro territorio. El romanticismo se origina en Europa y llega aquí con bastante retraso. El término romántico de por sí no tiene nada que ver, o mejor dicho, tiene que ver en sí solamente una parte relacionada a lo que ustedes conocen como el amor, ¿cierto? Ya que cuando a alguien le dicen o le preguntan, oye, ¿eres romántico? O a una chica, ¿no? ¿Eres romántica? Lo primero que se les viene a la cabecita es pensar de repente en el amor, en escuchar baladitas que hablen justamente de los sentimientos, en el hecho de, si uno se considera romántico, pues es ser una persona que le gusta escribir poesía, que le gusta de repente obsequiar a la persona en la cual está interesado chocolatitos, peluchitos, qué sé yo. Entonces, hoy en día le atribuimos ese significado a la palabra de ser romántico. Pero inicialmente, en Europa, el romanticismo era sinónimo de rebeldía. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver entonces el ser romántico con ser rebelde? Entonces, si uno desacata una orden, ¿es ser romántico? Pues bien, resulta que en Europa, antes del romanticismo, los escritores escribían con una finalidad. La finalidad de ellos era pues enseñar, educar y para esto habían unas normas demasiado rígidas al momento de escribir. Así que los escritores lo que hacen es rebelarse contra esas normas, rebelarse contra las tradiciones, por así decirlo, y empezar a pregonar las ideas de libertad en el momento de la creación. Entonces surge la palabra romántico. Un romántico era aquel que se oponía a las normas tradicionalistas y empezaba a buscar su individualidad. Es así como surgió el romanticismo entonces en Europa. Un ejemplo, lo tradicional antiguamente pues era que un hombre, cuando quería pedirle matrimonio a una muchacha, asistía con todos sus familiares a la casa de esta jovencita y hacía pues la pedida de mano, arrodillado y toda una ceremonia. Eso era desde el punto de vista tradicional. Entonces los románticos comenzaron a hacer otro tipo de pedidas de matrimonio. Ya no necesitaban de la familia y que todos estén ahí a la expectativa. Bastaba con que los dos estuvieran solos y se le ocurriera alguna forma poco convencional de hacerlo. Por ejemplo, hoy en día ya digamos que es muy común, pero inicialmente el hecho de que estuvieran de repente la pareja bebiendo una copa de vino y de repente por ahí les ampara el anillo de compromiso dentro de la bebida. Y la muchacha al verlo simplemente se daría cuenta que él está pidiendo matrimonio. O que de repente estuvieran una pareja sentados ahí en algunos de los, digamos, barandas con una vista hacia el mar y que de pronto fuegos artificiales en el cielo y que digan, ¿no? Susanita, ¿te quieres casar conmigo? Y de pronto, wow, eso ya era una pedida muy romántica. O hasta el propio, digamos, matrimonio. Si la novia de manera tradicional vestía de blanco, entonces ahora los románticos proponían otra manera de vestir. Una muchacha romántica de repente preferiría otro tipo de color de vestido. Tal vez no ella ser la única que vista de blanco, sino todos los invitados también. Y no de repente celebrar la misa de matrimonio dentro de una iglesia, sino en el mar, todos ahí descalzos en la orilla del mar. Entonces empieza a romperse las normas o estereotipos tradicionalistas. Esto es lo que pregonaba el romanticismo. Pero cuando hablamos del romanticismo en el Perú, aquí pues este romanticismo llega bastante tarde y por lo tanto muy debilitado a diferencia del romanticismo europeo. En esta oportunidad, en el romanticismo peruano, nos vamos a centrar en un escritor, el escritor Don Ricardo Palma. Vamos aquí, wow, qué tales efectos. Bien, el romanticismo en el Perú. Esta es la segunda corriente de la literatura denominada republicana. Recuerden ustedes que ya habíamos tenido nuestra independencia y en un primer momento apareció el costumbrismo, donde surge el teatro con Manuel Asensio Segura. Ahora ya nos encontramos en 1848, prácticamente hemos avanzado medio siglo y
se empieza a desarrollar el romanticismo. Llega bastante tarde y no dura mucho tampoco. Llega en esa fecha que les acabo de mencionar y culmina cuando estalla la guerra contra Chile. ¿Ya? Empieza la guerra contra los chilenos y por lo tanto se corta abruptamente el desarrollo del romanticismo aquí en el Perú. En el contexto en el que se da este movimiento o escuela literaria es cuando nos encontramos atravesando un periodo de bonanza ya que había bastante dinero, por así decirlo, había una prosperidad falaz en nuestro territorio, el desarrollo de la ciudad, desarrollo de la economía, así que todos vivían pues en bastante prosperidad. Es aquí donde empiezan a surgir bastantes literatos, bastantes escritores, con los pensamientos obviamente un poco así rebeldes, ¿no? Y empiezan ya ellos a reunirse, a juntarse y prácticamente empiezan a desarrollarse masivamente la literatura. Vamos a explicar entonces cada una de las características. La primera característica nos menciona que este movimiento, el romanticismo peruano, es tardío. Como ya les dije, llega con bastante atraso. En Europa se da a partir de los años 1800. Aquí llega en el año de 1848, casi 50 años de atraso. Es imitativo, puesto que no es propio, se da en Alemania y de Alemania pasó a Francia y de ahí a demás países europeos. Acá pues va a llegar y obviamente nosotros vamos a copiar, vamos a adoptar las formas del romanticismo europeo. Asume una tendencia sentimental. Bueno, allá en Europa, cuando se dio el romanticismo, aparecieron diversas ramas. Por ejemplo, un romanticismo llamado sentimental, donde predominaban los temas del amor. Ajá, entonces ahí es donde aparece la relación que nosotros conocemos como romanticismo igual, amor, ¿cierto? Amor, amor. Pero no era pues un amor hermoso, un amor con final feliz, no. Ahí en Alemania vimos que los autores cuando hablaban del amor, hablaban pues de los problemas que atraía este amor. Pues bien, entonces ese es un tipo de romanticismo, romanticismo sentimental. En Francia se va a desarrollar un romanticismo llamado social, porque se empieza a hablar ahora de los problemas por los cuales estaba atravesando la sociedad francesa. Problemas como pobreza, desigualdad, falta de justicia, equidad, etcétera. Luego, este romanticismo va a tornarse un poco sombrío, oscuro, el denominado romanticismo gótico. Llega hasta Estados Unidos y aparece el señor, el escritor, muy bueno él, Edgar Allan Poe, quien empieza a trabajar una temática de lo sobrenatural. Profe, ¿qué tiene que ver lo oscuro, lo sobrenatural con ser romántico? Es que los románticos también se caracterizaban allá en Europa y después a los demás países donde se fue adoptando el ser bastante fantasioso, el predominio de la fantasía. Ellos ya no querían escribir para enseñar algo, ellos lo hacían por el puro placer de escribir, de contar sus interioridades, era bastante subjetivo. Entonces aquí, el romanticismo que llega se va a dar en un plano bastante sentimental, sobre todo en el caso de la poesía, una poesía bastante amorosa, con el escritor Carlos Augusto Salaverry, poeta que también hizo, en cierta manera, obras teatrales. Siguiente característica, muestran interés por el pasado nacional. Aquí vamos a encontrar sobre todo las historias de don Ricardo Palma. Don Ricardo Palma, autor de un libro denominado Las tradiciones peruanas, que son muchas obras, nos va a presentar o nos va a reflejar historias que tienen que ver con el pasado del Perú, desde la época de la conquista, hasta incluso etapas de los incas, pasando por la colonia hasta los años en que él estaba viviendo, que era la época de la República. Siguiente característica, uso y lenguajes populares. Pues bien, aquí empiezan entonces a utilizarse, recuerden que en el costumbrismo ya habíamos visto que aparecen un tipo de forma nueva de hablar, las denominadas jergas, los lenguajes coloquiales o familiares. Y esto se refleja aquí también dentro del lenguaje presentado en los personajes dentro del ámbito narrativo. Siguiente característica, cultivaron todos los géneros. Recuerden los géneros literarios, es decir, que aquí en el romanticismo en el Perú se desarrolla el género lírico, es decir, la poesía, el género narrativo, estamos hablando de novelas, cuentos, leyendas, el género dramático, obras de teatro también,
¿ya? Y todas las especies que conlleva, hasta incluso los ensayos, que es un cuarto género que aparece. Entonces acá se trabajó de todo dentro del ámbito romántico peruano. Pasamos, wow, esos efectos me enloquecen. Bien, don Ricardo Palma, máximo representante, que no es el único, pero es en el cual nos vamos a centrar en esta oportunidad. A este señor se le va a conocer como el bibliotecario mendigo, ya que después de que termina la guerra contra los chilenos, él asume la dirección de la Biblioteca Nacional. Y como nuestros vecinos, al momento de retirarse, se llevaron prácticamente todos los libros de este recinto, a don Ricardo Palma se le dio pues la tarea titánica de reabrir la biblioteca. Así que como no había libros, él tenía que ir prácticamente de casa en casa solicitando donaciones. Por eso se le conoció como el bibliotecario mendigo. Don Ricardo Palma escribe en todos los géneros, era un hombre muy versátil. Él hace poesía, hace teatro, novela, narrativa, ensayos, un poco más y hasta es obrero de construcción civil. O sea, es de todo ese señor, es full trabajo, full chamba. Pero a pesar de que él abarcó todo eso, se va a destacar más que nada en la narrativa. Y él va a crear una especie nueva, la especie a la cual él va a bautizar con el nombre de tradición. Profe, pero tradición no es una costumbre. Sí, pues cuando nosotros hablamos la clase pasada sobre el costumbrismo, habíamos visto que una costumbre es prácticamente una tradición, solo que él va a bautizar así a su colección de relatos. A su colección de relatos él la va a llamar un solo título, tradición, y esta la va a pues dividir en varios volúmenes, ya que era un hombre que escribía bastantes, escribía muchas obras. Pero antes de pasar a lo que son las tradiciones peruanas, veamos algunos títulos de la vasta creación que él realizó. Por ejemplo, él incursionó en el teatro. Tiene una comedia titulada El Santo de Panchita. También se dedicó a la poesía con su poemario titulado Armonías. Hizo novela, aunque la única novela que tuvo se llamó Los Marañones, novela que no pudo publicarla. ¿Por qué? Porque estalló la guerra contra los chilenos y su casa, él vivía en Barranco, fue incendiada y se quemó pues su libro, el original, antes de que vaya el proceso de edición y posteriormente publicarlo. Entonces se quemó su libro, imagínense, su libro se quemó y ya él pues no iba a volver a escribirla otra vez desde el principio. Así que solamente se quedó con el nombre y el recuerdo de que alguna vez hizo una novela y que llevó por título Los Marañones y sus famosas tradiciones peruanas. A ver, por aquí creo que tengo mi librito de tradiciones peruanas. Sí, ay, a ver si no se me caen las cosas. A ver, sí, aquí está. Bien. Aquí tengo tan solo un volumen de las tradiciones peruanas, ya que escribió muchísimas tradiciones, por si acaso, hasta en 4 volúmenes. Yo tengo aquí únicamente el tomo 2, donde aparece la tercera serie y la cuarta serie de las tradiciones, que son relatos cortos, muy interesantes y jocosos, ¿ya? De mi librito de tradiciones peruanas, obsequio de un exalumno que le gustaba mucho la lectura. Y bueno, un día agarró y me donó su libro, me lo regaló. Aquí está, Tradiciones Peruanas de don Ricardo Palma. Vamos entonces a ver de qué se trata este conjunto de relatos. Bien, esta obra, que es solo un volumen, porque son varios estos libros, es una especie que pertenece pues al género narrativo. Recuerden que la narración consiste en el acto de contar. Y la especie de la narrativa ya hemos visto que hay cuentos, hay novelas, leyendas, relatos y aparece esto nuevo que él ha creado, a la cual ha bautizado como tradición. La tradición es una mezcla de historia, leyenda y cuadro costumbrista. ¿Por qué? Porque acá sus personajes tienen que ver mucho con el pasado del Perú, son personajes reales. Leyendas, porque también pone leyendas que tienen que ver con el pasado incaico, por ejemplo. Y cuadros costumbristas porque va a reflejar las costumbres de los personajes que aparecen aquí, tanto de la época como de la colonia y la época de la república. Entonces, los personajes que aparecen aquí son sacados netamente de la historia, sobre todo de la etapa del virreinato del Perú. Hay bastante uso de la oralidad. ¿Esto qué significa?
que los personajes, ¿ya? Cuando se comunican, cuando él escribe, lo hace como si el personaje verdaderamente te estuviera hablando, con todos sus defectos al momento de hablar o pronunciar algún tipo de palabra. Hay uso de refranes dentro de la historia y también los denominados dichos populares. Y sobre todo, que don Ricardo Palma le pone bastante humor, ¿no? Es decir, que hay historias muy graciosas, ironía y también sátira. Recuerden que la ironía es una burla disimulada, ¿no? Algunas de sus tradiciones. Bueno, aquí vamos a encontrar tradiciones, digamos, de origen incaico, como lo es una titulada La Chirana del Inca. Otras tradiciones ambientadas en la época de la conquista, como son los incas ajedrecistas, donde nos cuentan pues que los incas aprendieron a jugar ajedrez cuando llegaron los españoles. Historias o tradiciones de la época colonial, como en la famosa tradición titulada Al Rincón Quita Calzón. Y esta era una frase muy popular usada en esa entonces. En aquella época, la escuela era solamente para varones, es decir, que las mujeres no iban a estudiar, solamente los hombres. Las mujeres se quedaban en casa y se les enseñaba las labores domésticas. Sobre todo las mujeres de clase social media y alta aprendían a bordar y a preparar dulces para poder atender al marido, nada más. ¿Ya? Porque muchos van a tener sirvientas y se iban a dedicar de los quehaceres más laboriosos. En cambio, los varones sí tenían que ir a la escuela porque ellos tenían que trabajar y mantener a la familia. Y aquí nos va a relatar de la famosa frase, pues, el rincón quita calzón. Y esta frase era usada, nos dice, por un profesor que pertenecía, pues, a una congregación religiosa, es decir, que era un sacerdote, y que él cada vez que veía a algún alumno distraído, le soltaba alguna pregunta. Y si el alumno no respondía, le soltaba la frase, al rincón quita calzón. Significaba que ese jovencito tenía que irse al rincón del salón y esperar su turno de castigo. ¿En qué consistía el castigo? Ya se imaginarán, ¿no? Abajo calzones y ¡zas! Correazo en el poto calato. Bueno, ¿cuántos no hubieran pasado así en el colegio? Pues si seguiría esto, ¿no? Bueno, hasta mi época pasó, hasta mi época de primaria, mi dulce profesora y tierna ella, castigaba de esa manera a aquellos alumnos que no aprendían la lección o no hacían la tarea, ¿no? Ya en la secundaria obviamente ya no existió ese tipo de castigos. Y hoy en día menos, ¿no? Hoy en día si alguien te dice algo hasta nos denuncian, creo, ¿no? Sí, por la cabeza se te ha pasado denunciarme alguna vez. Pues bien, está también historias que tratan sobre los famosos milagros. Lima en la época de la colonia era un lugar de milagros. La gente esperaba santos, deseaban tener santos y aparece aquí el alacrán de Fray Gómez. Y en la época de la República tenemos una tradición titulada Al pie de la letra, donde aparece como personaje un soldado, un capitán llamado Paiva, eh, a quien no le podías hablar de una manera literal porque todo lo tomaba al pie de la letra. Es decir, si yo le hubiera dicho, oye, vuela, él de verdad hubiera intentado volar, porque así era Paiva. O sea que no entendía que a uno le hablen de forma figurada. Pero voy a regresar al alacrán de Fray Gómez, aprovechando que estamos en épocas pues, de pandemia, donde verdaderamente creo que ya necesitamos un milagro para que la gente entienda que no hay que salir de casa, que hay que quedarse, que hay que obedecer, acatar estas órdenes para no correr el riesgo de contagiarnos y si por A o B estamos contagiados y estamos asintomáticos, no contagiar a otros que verdaderamente están cumpliendo con una cuarentena. ¿Correcto? Pues bien, en el alacrán de Fray Gómez vemos pues que Fray Gómez era un religioso y que era muy conocido por la bondad que él ejercía. Cualquier persona que tenía problemas buscaba a Fray Gómez. Un día llega un hombre a buscarlo a su casa, golpea la puerta. Fray Gómez abre y ni bien abierto la puerta, ve al hombre que se arroja a los pies pidiéndole ayuda, ¿no? Y le dice, por favor, Fray Gómez, necesito su ayuda, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Fray Gómez le dice, ponte de pie, hijo, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Por favor, Fray Gómez, tiene que salvarme la vida, me van a matar, me van a matar. ¿Pero por qué te van a matar, hijo? ¿Cuál es el problema? Lo que sucede, Fray Gómez, es que estoy endeudado. Debo hasta el alma, Fray Gómez, y si no pago esa deuda me van a matar. Por favor, ayúdeme, présteme dinero. Fray Gómez, al escuchar este pedido, le dice a este señor, fíjese en dónde vivo. Vivo en un cuarto que es
bastante humilde. Yo no tengo dinero, como sabrás, no puedo ayudarte dándote dinero, le dice. Entonces el hombre se fija y verdad, pues Fray Gómez era un fraile que no tenía riquezas, vivía en un cuarto muy pobre, y le dice Fray Gómez, pero ahí me han dicho que usted es muy buena gente, por favor, tiene que ayudarme. Fray Gómez le queda mirando y le dice, ¿tú tienes mucha fe en Dios? Sí, Fray Gómez, yo tengo mucha fe en Dios, soy muy creyente. Está bien, espera acá un momento, le dice, y lo deja parado en la puerta. Fray Gómez se dirige hacia la ventana de su habitación, que daba para la calle, y ve allí, en el alféizar de la ventana, caminando a un pequeño alacrán. Un alacrán estaba allí. Entonces Fray Gómez se acerca y le habla muy amistosamente a este animalito y le dice, hermano alacrán, voy a necesitar su ayuda. Así que Fray Gómez toma sus manos y atrapa al alacrán. Lo tiene ahí, lo tiene entre ambas palmas de las manos, se dirige hacia el señor que está pidiendo la ayuda y le dice, ¿de verdad que tienes mucha fe? Sí, Fray Gómez, tengo mucha fe, le dice. Está bien, entonces extiende tus manos. El señor pone las palmas para recibir lo que Fray Gómez tiene allí, y cuando Fray Gómez abre sus manos, cae un alacrán hecho de oro. Y no solo es de oro, sino que toda la cola la tiene incrustada con piedras preciosas. El señor al ver esta hermosa joya le dice, Fray Gómez, ¿de verdad usted me quiere dar esto? Pues, hombre, ¿no dices que necesitas dinero? Ahí te doy eso, tú ya ve qué haces, consigue el dinero y salva tu vida, le dice. Está bien, Fray Gómez, pero no se preocupe que yo le voy a devolver esta joya. Ya, hijo, ve con Dios, tu fe te ha salvado, ve de una vez. Entonces el hombre se va y Fray Gómez pues continúa con sus labores de ayudar al prójimo. Así ha pasado varios meses y Fray Gómez se había olvidado del asunto, hasta que una tarde golpean otra vez a la casa de Fray Gómez. Fray Gómez abre la puerta y era aquel hombre a quien él había ayudado alguna vez. Entonces el hombre le dice, Fray Gómez, he venido porque tenía una deuda con usted. Fray Gómez se había olvidado y le dice, ¿una deuda? ¿Cuál? Usted hace mucho tiempo me entregó una joya muy valiosa. Gracias a eso pude salvar mi vida. La llevé a una casa de empeño y me dieron mucho dinero por esa joya, pero yo me comprometí con usted, así que he trabajado durante varios meses muy duro para recuperar la joya. Cuando finalmente junté el dinero, fui a la joyería, pero el dueño me dijo que no me la podía entregar porque había subido su valor y ahora necesitaba pagar más intereses. Pero como yo me comprometí con usted, continué trabajando, ya junté el dinero y ahora sí he podido recuperar lo que usted me prestó. Aquí tengo la joya, Fray Gómez. Entonces Fray Gómez recordó lo que dijo. Ahí tienes lo que te di. Sí, Fray Gómez. El señor desenvuelve de un pañuelo y estaba el alacrán de oro. Y se le entrega a Fray Gómez y le dice, muy agradecido, Fray Gómez, usted me salvó. Siempre lo voy a recordar. Gracias. No, tu fe es la que te ha salvado. Ve con Dios, hijo mío, le dice. Entonces el señor se va. Fray Gómez toma este alacrán, de hecho de oro, lo coloca otra vez allí en el borde de la ventana, pone sus manos sobre él y le dice, ¿no? Gracias, hermanito alacrán, por tu ayuda. Ahora sí, puedes continuar con tu camino. Retira la mano y el alacrán ha tomado otra vez su forma normal y comienza a caminar muy lentamente por el borde de la ventana. ¿Mm? Pues bien, así termina entonces este relato de El Alacrán de Fray Gómez y con esto también termino la sesión de hoy día sobre el romanticismo en el Perú. Espero que te hayas divertido y nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense, les mando un abrazo. Hasta la próxima.